Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 918. Embajador Francisco Carrión, señor general Wagner Bravo, distinguidísimo ex canciller de la República y ex jefe militar en la frontera norte, experimentado conductor de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. En este medio de comunicación tenemos una singular formación de respeto a la institución militar, con lo que no pensamos que todos los pasos que ha dado la milicia ecuatoriana han sido acertados del todo. Han habido también dificultades, conflictividades, en fin. Pero en un momento como el que va a atravesar no solamente el Estado ecuatoriano, sino lo que es más importante para nosotros, la sociedad fronteriza de nuestro país, es que me he permitido invitarles, porque quiero entender que lo dicho en la página actualidad del diario El Comercio de esta víspera, de que los estados deben fortalecer la institucionalidad en las fronteras, es la expresión propia de esta coyuntura, adecuada para esta coyuntura. Lo afirmado por el ex canciller Carrión en el sentido que la firma de un papel, por más significación que tenga para el país que es el epicentro de un conflicto de tantos años, lo va a hacer también para sus vecinos, pero mucho más para nuestro país, para el Ecuador. Así es que usted, general, tendrá la gentileza y la bondad de expresarnos las principales preocupaciones que tiene la milicia ecuatoriana respecto al posconflicto. Lo propio, la diplomacia nacional estará pensando significativamente, especialmente en los cerebros talentosos de cuantos distinguidísimos ex cancilleres, ex embajadores han movilizado su criterio, le han dado una vuelta para ubicarnos en una situación de enorme objetividad, mucho talento para poder apreciar lo que nos viene. No es fácil lo que nos viene. Y quisiera comenzar por el lado del militarismo ecuatoriano. Usted que trabajó como jefe militar en la frontera, general Bravo, ¿qué piensa podría estar ocurriendo en los próximos años, en los próximos meses, en los próximos días? No podemos olvidarnos de ningún detalle de lo que se ha logrado configurar como un negocio ilícito, por ejemplo, lo de la narcoguerrilla. Bien puede desaparecer lo de guerrilla, pero va a permanecer lo de negocio. Y eso es el principal temor que nos asiste a todos los ecuatorianos con elemental criterio de lo que pueda estar ocurriendo en un futuro inmediato. ¿A usted le parece que es un momento de peligro el posconflicto mal diseñado en términos de una defensa no solo de nuestro territorio, sino de las garantías y libertades de las que hemos gozado hasta cuando la guerrilla de las FARC se metió en el negocio de las drogas? De allí para acá ha habido una cadena de acontecimientos muy peligrosos para la verdadera
subsistencia institucional de la frontera ecuatoriano-colombiana. Y yo quisiera que usted nos haga un diagnóstico de lo que podría estar ocurriendo en próximos tiempos. Sí, Gonzalo, buenos días y muchas gracias, y a Francisco también por compartir esta tertulia. Realmente, en el año 2003 en México, en la Conferencia de Seguridad Hemisférica, se definió que había riesgos, había preocupaciones y también desafíos a la seguridad. Y se cambió en cierta forma sin que haya desaparecido los conflictos y amenazas entre estados. Y ahí es donde comienza a aparecer el narcotráfico, comienza a aparecer la minería ilegal, comienza a aparecer el tráfico de personas, de cierta forma el contrabando. Y en este proceso de paz que se lo firmó el día de ayer y que tiene que ser pues ratificado en los próximos días, realmente la frontera no ha cambiado desde mi punto de vista en nada. ¿Por qué? El único actor que va a salir de la línea de la frontera sur de Colombia y la frontera norte de Ecuador, posiblemente sean las FARC. Posiblemente sean las FARC. Porque en física conocemos que por ley el espacio que alguien lo deja, alguien lo ocupa. Y en los acuerdos de paz de lo que está escrito, supuestamente el Estado colombiano va a fortalecer su institucionalidad a la línea de frontera. Ajá. Si eso no ocurre en el mismo tiempo en que los miembros de las FARC se van a concentrar en las zonas veredales de transición o en algunos otros lugares, alguien tiene que tomar ese espacio de cierta forma de control y mando que tenía en la línea de frontera. Si no es el Estado y no lo hace rápidamente, van a ser posiblemente el ELN. Y el ELN, si va a tener mayor espacio de cobertura, en donde ya no se tiene que dividir en cierta forma una zona con las FARC, va a tener que crecer. Entonces es urgente que haya ya también un proceso de paz que me parece que está adelantado con el asunto del ELN. Pero sin embargo, en la línea de frontera... Pero podríamos ser escépticos de que los territorios de las FARC permanecerán por algún tiempo en poder digamos, jefes, líderes y gente del Estado llano de este organismo paralelo a las Fuerzas Armadas Institucionales de Colombia, custodiando precisamente lo que para ellos seguirá siendo un buen negocio, el de las drogas, del cual dependen pueblos de la ruralidad colombiana en términos gigantescos. Ellos prácticamente han pasado a ser otra Colombia no tan desarmada que digamos, y no tan abandonando el principal sustento económico con el que han vivido durante los últimos años. Efectivamente, Gonzalo, a eso iba. Las FARC desaparecen como un elemento represor, agresor y en cierta forma de respaldo a las actividades ilícitas, ¿cierto? El último informe de Naciones Unidas de narcotráfico indica que la gran mayoría de plantaciones de coca están concentradas en Nariño, que colinda con la provincia de Esmeraldas y parte de Carchi, y en el Putumayo en un 25 y en un 18%, en donde tenemos dos columnas guerrilleras hacia el occidente y un frente hacia el oriente. Esas personas que daban seguridad a este proceso ilícito, ¿cierto? Si desaparecen, alguien va a tener que hacerlo. Recordemos que la minería ilegal necesita también una seguridad, y esa seguridad era proporcionada en cierta forma por las FARC. Alguien va a tener que armarse. El tráfico de armas, el tráfico de explosivos que existía, todo eso sigue permaneciendo en la línea de frontera. Y alguien realmente lo va a tener que ocupar. Si eso no sucede, o eso sucede, realmente no ha cambiado desde mi punto de vista gran parte de la situación de la frontera. Van a hacerse un partido político. Esperemos, y creo que debemos felicitar a Colombia y a las FARC por haber sellado este proceso de paz, pero va a ser largo y tedioso. Yo fui comandante en el año 2001 en Tulcán y conversaba con el comandante de la unidad militar en Colombia y le decía, oye, ¿cuándo la paz? Habría ya el Plan Colombia, inició el Plan Colombia, por ahí había el Plan Patriota, decían 5 años, han pasado 16 años para que recién se firme la paz. Y hay un artículo de Guatemala que dice que después de 20 años todavía no se han visto en el campo, la distribución de tierra, la producción del agro y todo ese proceso. Entonces, nos va a llevar demasiadamente tiempo. Y ese tiempo, la pregunta es, ¿qué va a pasar el nexo que tenía las FARC con el narcotráfico, en donde se han erradicado supuestamente, según el mismo informe, 454,000 hectáreas en los últimos 10 años, pero en vez de bajar de 80,000 ha crecido ahora, están cerca de 100,000, donde Colombia pasó a ser el principal productor de coca.
Y que, de acuerdo también al informe, parece que la coca en los Estados Unidos ha bajado del precio. Y entonces se está exportando a los países latinoamericanos para consumo propio. Por experiencia propia, en alguna de las oportunidades que estuve de comandante en la frontera norte, en Esmeralda, cerca de Carnaval y cerca de Semana Santa, se capturaban 100, 150 kilos de marihuana en la línea de frontera en Esmeraldas. Entonces preguntaba, oiga, y en vez de irse la marihuana, ¿por qué viene? Era para consumo propio en este nivel de vacaciones. Entonces, estamos viendo a nivel nacional de que hay mucho microtráfico, que la droga se está enraizando en los países latinoamericanos. El Ecuador sigue siendo un país de tránsito. Hemos visto capturas en Galápagos, que es de una serie de reabastecimiento para ir hacia los Estados Unidos. Entonces, realmente yo creo que la situación socioeconómica en la línea de frontera no va a cambiar. Pero sí es grave, Gonzalo. Recordaremos los carteles de Cali y de Medellín. Cuando desaparecieron los grandes capos que fueron capturados, esos se dividieron en 10 o en 20 grupos pequeños. Lo mismo le ha pasado a México. Entonces, en este caso, si ellos van a ser un partido político, ¿quiénes van a poder llegar al poder? Posiblemente en 2, 3 o 5 o 10 años. Las personas del Estado Mayor Central, del Secretariado, podrán ocupar cargos, se me ocurre, de presidente, de asambleístas o de congresistas, y el resto, que tuvo un cierto poder en una región, en una vereda, en una parroquia. ¿Qué va a decir? Bueno, yo hoy día dejo las armas y me dedico ¿a qué? Si tiene que haber una estructura. Supuestamente ellos van a trabajar con aspecto social, en trabajo en las mismas comunidades, donde ellos tuvieron y ejercieron presión y posiblemente represión. Entonces, lo único que van a hacer ahora es seguir ejerciendo, desde mi punto de vista, la misma presión, pero sin armas. Entonces, no ha cambiado la situación. El conflicto ha desplazado... Perdón, general, ¿hay este momento va a perseverar una Colombia, si no guerrillera, pero una Colombia de las FARC, políticamente de las FARC, para disimular, digo, políticamente de las FARC, comercialmente de las FARC? O sea, va a haber un poder secreto, un poder predominante en toda la ruralidad, vuelvo y repito, de algunos departamentos colombianos, de algunas provincias colombianas, donde las autoridades continuarán siendo los exguerrilleros. Sí, si eso va a ocurrir, el ex canciller Carrión dice, de esto debían ya haber hace rato hablado los gobiernos de Colombia, de Ecuador. Debíamos las instituciones habernos puesto de acuerdo en determinados pasos que debían haber preparado el terreno, el nuevo terreno de frontera, la nueva situación que va a imperar y que va a ser para todos absolutamente desconocida, porque no se sabe cómo estarán los planes secretos o no muy divulgados, tanto de los ex integrantes de las FARC como de la institucionalidad democrática de la República de Colombia. Y ahí estamos los ecuatorianos, tanto en lo militar, en lo diplomático y en lo estatal, o sea, en lo de administración del Estado, estamos como desconectados totalmente. Y por eso que me gustó mucho esta parte dicha al diario El Comercio de parte de el ex canciller Carrión. No estamos, como que no estuvimos muy conversados, que digamos, sobre el posconflicto. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un gusto estar aquí con el general Bravo y compartir esta charla sobre un tema tan importante para la región. Obviamente importantísimo para Colombia, importante para el Ecuador y para toda la región. Lo primero que yo quisiera destacar es que, a mi juicio, esta es una demostración adicional de lo que es mi tesis respecto de la maduración que ha sufrido América Latina, si no ha sufrido, se ha beneficiado, ha madurado América Latina en los últimos 30, 40 años, hasta 50, para poner una fecha cercana a la de la duración de este conflicto interno en Colombia. La verdad es que América Latina es un continente que ha dado muestras en estas últimas 2 generaciones, para ponerlo de esa manera,
de madurez al momento de resolver sus problemas. Y por eso los problemas internacionales, incluyendo el nuestro con el Perú, el de Argentina con Chile, problemas de Colombia con Costa Rica, Nicaragua, Costa Rica, en fin, una serie de problemas internacionales resueltos a través de solución pacífica de controversias. Y ahora que es un problema interno en Colombia. Los latinoamericanos, por supuesto los colombianos, pero con la ayuda de otros países de la región y de fuera de la región, han culminado con éxito hasta el momento, que es la firma que ayer se dio de los acuerdos de paz, que como usted señalaba, Gonzalo, efectivamente, y el general igual, tiene que ser ratificado mediante referéndum, que me parece que es lo más correcto, porque este es un asunto que concierne a todos los colombianos. Todo parece indicar que el sí va a ganar, y eso yo creo que es una tranquilidad para Colombia a pesar de los enormes renunciamientos que se han visto obligados a hacer. Ahora, yo soy de los... Es una viveza criolla colombiana también de anticipar, digamos, la firma a una decisión que institucionalice, digamos, el acuerdo, ¿no? Sí, pero, a ver, yo creo que un tema tan de fondo, ¿no? Una viveza, como usted le llama, no tiene efectos. O sea, el sentimiento del pueblo colombiano está tan acendrado. Se trata, como digo, de dos generaciones que han vivido en violencia, que han sufrido de una guerra civil, que el hacerlo 15 días antes o hacerlo 15 días después me da la impresión de que no tiene un impacto, ¿no? Obviamente ayuda el hecho de que se firme antes y, sobre todo, el hecho de que hayan estado presentes, entiendo que como 13 jefes de Estado, ¿ya? Que les solemniza a la ceremonia y también de alguna manera les hace cómplices, quizás es una palabra exagerada, pero de todas maneras les hace partícipes ya de un acto de esta importancia. Ahora, punto uno, por eso de que le llamo viveza criolla. Sí, pero el tema es de una tal profundidad, ¿no? Que 15 días antes o 15 días después, no creo que el colombiano de la calle que ha sufrido la muerte de un familiar, de un amigo, qué sé yo, vaya a cambiar de criterio. Ya. Pero dejémoslo así, no me parece que sea un tema muy de fondo para la trascendencia. Además podríamos reforzar el criterio actualizado de lo que los colombianos piensan de este acuerdo, porque la compañía Ipsos ha hecho recientemente, y creo que en horas de esta mañana, una medición para ver cómo ha recibido la aprobación de este convenio de paz la familia colombiana, y estos han sido los resultados que nos informa la encuestadora desde la Nación Colombiana a través de NTN 24. Los resultados sobre la intención de voto son los siguientes. 851 encuestados dicen que van a votar. El 66%, es decir, 562 personas, votarían por el sí, mientras que el 34%, 289 personas, se irían por el no. Si la votación por el plebiscito fuera hoy, ¿usted respondería sí o no a la siguiente pregunta? ¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Sí, 66%, no 34%. Con relación a la medición anterior realizada entre el 1 y el 5 de septiembre, el no aumentó 6 puntos porcentuales. Pasó del 28% al 34%, mientras que el sí bajó del 72% al 66%. Si la votación por el tendencia parece fuera... que es hacia arriba del no, pero no para acercarse, por lo menos acercarse a un sí rotundo, anticipado, y creo que hasta este momento muy vigente. No alcanzan los días para el reparo, la reflexión que podrían obtener los colombianos de lo que han hecho hasta este momento. Ya les resulta complicadísimo volver al escenario anterior. Vea, esto que manifiesta un analista político también me parece harto interesante. Es Rafael Nieto, uno de los críticos del acuerdo.
Fue entrevistado por Patricia Yaniot, colombiana, periodista colombiana de la cadena CNN. Y hoy estamos firmando, 25 años después, un acuerdo con las FARC, reconociendo que ese esfuerzo no funcionó. Y si lo miramos para atrás, ha pasado recurrentemente en el pasado. Un sistema permanente en el cual el Estado y la sociedad hace borrón y cuenta nueva con aquellos que han matado por razones políticas. Y sin embargo, se reproduce una y otra vez el fenómeno, vinculado al hecho de que no haya sanción para los que matan por hacer política y después al fenómeno del narcotráfico. Los dos factores desafortunadamente siguen conjugándose en Colombia. Así que hay que aplaudir definitivamente que las FARC dejen de matar. Pero hay que advertir que hacia adelante lo que se viene es muy difícil y que hay muchos problemas en el acuerdo que si no se resuelven bien nos va a llevar a una enorme frustración de expectativas en muy poco tiempo. Sin lugar a dudas son 7.000 combatientes en armas que comenzarán a desmovilizarse. Efectivamente, el tema del narcotráfico es el gran motor de esta guerra y de esta violencia, pero sin lugar a dudas los niveles de violencia en los campos colombianos van a bajar con 7.000 hombres en armas menos. Deberían bajar, pero hay unos datos que son muy preocupantes. Por ejemplo, entre el 31 de diciembre del año pasado y fines de junio de este año, el número de homicidios en el país, ya con plena tregua bilateral entre el gobierno y las FARC, solamente cayeron en un 5%, Ángela Patricia. Un 5% que no es ni siquiera atribuible todo al hecho de que hubiera una tregua bilateral entre las FARC y la fuerza pública. El número de secuestros también disminuyó. Había disminuido antes, ha bajado un poco, pero digo, no deja de ser preocupante el hecho de que hay otros motores de violencia distintos que están reflejados en las cifras de homicidios, fundamentalmente los relacionados con la economía ilegal, minería ilegal y narcotráfico, y con un tema de falta de control social que hace que la gente resuelva por vías violentas los conflictos de carácter doméstico y de carácter social. Allí hay un sinnúmero de ángulos y aristas que vale la pena que ustedes se dignen revisar. ¿En cuánto incidirían aquellos en la sociedad fronteriza de nuestro país? Tenga la bondad. Bueno, sí, ese es uno de los temas que me parece que es de obligada reflexión y debate aquí en el Ecuador. Algo dijo ya el general Bravo, pero es importantísimo estar conscientes del impacto que este tema de concretarse, coincido con Rafael Nieto al decir que este es un proceso. Es decir, ayer se firmó un papel, muy bien, pero la firma del papel, y muy bien lo describí el general Bravo, en la frontera no ha cambiado nada de ayer a hoy, supongo. Sí. Sigue igual, ¿no? Y entonces, es un proceso. Se han sentado con esto las bases, o sea, se han puesto una semilla que es la que tenemos que cultivar. Pero es un proceso largo y complejo. Y yo, aquí sí insisto que nosotros tenemos, siempre lo hago porque me parece que los ecuatorianos debemos pensar primero en política exterior y en defensa primero en nosotros. Aquí no hay egoísmos, ¿ya? Entonces, número uno, ¿qué impacto tiene este hecho histórico en el sentido positivo respecto de nosotros? Nosotros hemos sido un país que ha sufrido el impacto negativo de este conflicto. No hemos estado alejados. El general Bravo ha estado ahí, o sea, él es un testigo privilegiado de cómo han sido las cosas, ¿verdad? Yo cuando fui canciller, efectivamente, también visité varias veces, porque a la época era el grave conflicto que aquí yo, por ejemplo, llamo la atención respecto de las aspersiones de glifosato, ¿verdad? Sí. Donde Colombia hizo lo que quiso, ¿ya? Salvo el acuerdo que... Ex canciller Colombia ha hecho lo que le viene en gana y digamos con palabras exactas. Exacto, no nos ha saqué la corbata y no nos ha cumplido absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo. Y entonces, ahora que se firma la paz, y en buena hora que se firme la paz, hay que construirla. Los primeros responsables de la construcción de la paz son los colombianos, el Estado colombiano. Y ahí es donde tiene que generarse una ocupación, como muy bien lo decía el general, de esos espacios que quedan por parte del Estado colombiano, ¿ya? Yo recuerdo haber ido y mis amigos militares me decían, no, usted canciller, usted no cruce el puente de San Miguel, ¿ya? Porque esos que usted les ve uniformados hacia el frente, que parecerían militares, no, son de las FARC, ¿ya? Había una posesión, o sea, era parte del territorio de las FARC, ¿ya? Donde no había Estado colombiano. Ahora, la primera
y urgente necesidad es de que Colombia asuma y ocupe esos espacios. Y para eso necesita recursos, estrategias, en fin. Pero tiene que ser primero una ocupación militar, por supuesto, y policial, inevitable, y es lo más rápido, lo más fácil, y los colombianos han desarrollado en términos militares unas habilidades y unas capacidades muy grandes en los últimos años para copar esos espacios. Ahora, eso tiene que estar acompañado de nuestro lado, ¿ya? Y hasta donde yo conozco, nuestros militares tienen un plan para efectos de cumplir eso, ¿ya? Que es, porque no es que ya se firmó la paz y bueno, vengan, como me parece que el presidente dijo, probablemente con razón ayer, que esto va a significar un 80% de reducción, no sé si de gastos, pero efectivos, y eso es probablemente cierto, pero no ahora, pues, sino una vez que se consolide la paz. Yo por eso hablo de que ahora estamos en una etapa de post-firma del acuerdo. No estamos en el post-conflicto. El conflicto sigue siendo el mismo, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que el Ecuador tiene que tener un plan que no lo sé si hay, puede ser, y espero que haya, no conozco, por eso no lo afirmo, donde se genere inmediatamente un reforzamiento institucional de la mano de las fuerzas de seguridad, cuando se habla de policía y de militares, ya, que obviamente ese es su trabajo, ¿verdad? Pero acompañados de una presencia institucional que permita generar ese tejido social que no existe. Un tejido social que se refleja en colegios, en escuelas, hospitales, qué sé yo, ¿verdad? De esa manera hay un ejercicio pleno de soberanía, pero no simplemente con la presencia de fuerzas armadas y policía, sino del Estado ecuatoriano como tal. Y eso mismo tiene que hacerlo Colombia. Y Colombia yo no sé si es que lo logre, aunque, y aquí viene una cosa que es muy importante y que yo creo mi deber decir. Tiene que Colombia asumir responsabilidades frente a sus vecinos y frente al Ecuador, respecto de lo que esto nos ha costado a nosotros, ¿ya? Nosotros hemos sido absolutamente solidarios con el pueblo colombiano. Y muy generosos. Y muy generosos. Si los colombianos dicen lo contrario, son los mal agradecidos. Sí. Sí, señor. Las cosas hay que decirlas como son. Así es. Aquí hay 500,000 de colombianos. 62,000 refugiados, es decir, reconocidos con el Estatuto de Refugio de Naciones Unidas. Así es. 150,000 requirentes o solicitantes de refugio. Y el resto son migrantes que no han hecho ninguna solicitud. Entonces, llegan más o menos a 500,000. Sí. Hay estudios que señalan que de estos... Sí, todavía bravos. El 90% consultados no quieren regresar a Colombia. No van a regresar a Colombia. Está muy bien aquí, ¿ya? Entonces, el Ecuador, un país pequeño, una economía ahora más que nunca en crisis, tiene que recibir ayudas. Y de donde debe recibir en primer lugar ayuda, y no el país, el Ecuador, sino los colombianos asentados aquí, es de su país, de su gobierno, de su Estado. Y eso Colombia no lo ha hecho, ¿verdad? Porque, y el general no me dejará mentir, la cantidad de incidentes militares provenientes de Fuerzas Armadas colombianas que, por sobre el río San Miguel, o el Putumayo, sobre todo en la Amazonía, se produjeron en una época en el Ecuador, matando personas y destruyendo bienes. Esas reparaciones no se han hecho. Usted habrá visto noticias donde el Fondo Monetario Internacional pone a disposición de Colombia 11,000 millones de dólares para la construcción de la paz, lo cual me parece muy bien. Pero ahí tiene que contemplarse el impacto que esto ha significado para nosotros. Pero por supuesto, y el Ecuador en eso tiene que ser firme. Sí. Alegrarse, aplaudir, apoyar, pero por supuesto, a nosotros nos beneficia una Colombia próspera, consolidada, en paz, sin ninguna duda. Pero no hay que olvidar el pasado. Hay que pedir que Colombia repare lo hecho. Mire usted, y el general Bravo no me dejará mentir, el impacto negativo que tuvo, que tiene, porque todavía los efectos se sienten, las aspersiones de glifosato, sobre los seres humanos, muertos, enfermos, niños nacidos con malformaciones, a lo que se suma
adultos mayores con cáncer que han muerto en cantidades impresionantes. Y a eso se añade la destrucción de los campos de cultivo lícitos, porque del lado ecuatoriano no hay, o si hay es muy poco de coca. Cacao, café, banano, piñas, qué sé yo. Cultivos absolutamente lícitos, destrozados. Y no destrozados es solamente sus cultivos, sino la tierra. Así es. Porque la tierra ya no se la puede utilizar. Entonces, nosotros tenemos que tener una participación en este proceso para una reparación del impacto o del daño que esto nos ha causado. Y entonces, ahí viene y yo me hago coro con el gobierno colombiano para pedir apoyo internacional, que ya de hecho lo ha tenido, porque usted sabe que el proceso ha sido apadrinado por varios países, Noruega, Cuba, Venezuela, Suiza, Chile, ¿verdad? O sea que no es tampoco que nació así del aire entre los dos. Y a eso se suma, finalmente, el tema de la cambio del cultivo, o la transferencia del cultivo en Colombia, que eso lo tiene que hacer el gobierno colombiano, el Estado colombiano, de la producción, que es muy rentable, de la coca, pasarla a cacao, café, lo mismo que mencionaba. Porque de lo contrario, lo único que habrá es lo que describía con acierto el general Bravo. Seguirán ahí los cultivos de coca y protegidos ahora ya por bandas criminales, simplemente, no por las FARC, ni el ELN, o tal vez el ELN, y otras de estas que probablemente se van a dispersar de las FARC para constituirse en grupos delincuenciales. Y es por eso que general René Yandún, asambleísta vigente, muy buenos días. Estamos con el señor general Wagner Bravo, su distinguido colega de armas, y con el ex canciller de la República, el doctor Francisco Carrión. Y entonces, al saludarle, le pido también que usted eche a andar una lectura del margen de escepticismo que tienen los líderes de la provincia del Carchi. Entiendo que combinadamente con Putumayo, con el sector de Esmeraldas, en fin, en la línea de frontera, ¿qué se piensa? Y en la ciudad de Tulcán, cuya conflictividad ha venido de menos a más, están pensando qué es lo que puede estar ocurriendo, especialmente cuando se ha firmado la paz y no ha habido una sola expresión de gratitud a los esfuerzos cumplidos por los vecinos, especialmente por la institucionalidad de la línea de frontera. Pero así son las cosas. ¿Qué nos puede comentar de lo que acaba usted de oír, tanto del general Bravo, que le saluda cordialmente, y del ex canciller Francisco Carrión? Asambleísta, buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación a participar en este programa. Un saludo muy sincero y respetuoso para el embajador, para mi compañero Wagner Bravo. ¿Usted está en la ciudad de Tulcán en este momento? Sí, estoy en la ciudad de Tulcán. Hay un compromiso que hay por la cantonización tanto del cantón Montúfar cuanto del cantón Espejo, y por eso me encuentro por acá en esta ciudad, en mi provincia, y conviviendo la realidad de lo que se siente en la frontera con Colombia. Y desde luego, pues, aquí pensamos un poquito diferente, porque existe diferentes tipos de dudas y desconfianza. ¿Por qué digo diferentes? Porque una porción de la población que vive del comercio se siente afectada, y la otra porción de la gente que vive a lo largo de la frontera también dicen que ojalá llegue la paz. La paz es una palabra tan benévola para todos los humanos, para no sentir ni vivir los horrores que muchas veces vemos últimamente, hasta la noche de ayer, por televisión. Y si es que a nivel mundial se ve que la paz de Colombia va a convertirse en un ejemplo, como dice Ban Ki-moon, bueno, bienvenido sea.
pero tenemos por delante un proceso, y ese proceso que obedecerá también al testimonio y a la influencia que se dé en forma regional, y lógicamente en el sistema vecinal. Y en el sistema vecinal, allí yo concuerdo tanto con el embajador cuanto con el general Bravo del análisis que se ha hecho, que la duda persiste si es que se va a dar el referéndum, pero de acuerdo a los porcentajes que se están manejando de las encuestas, indudable que va a aprobar el pueblo colombiano. Sí. Con la paz, Ecuador no debe descuidar la frontera, son expresiones de el señor general Bravo aquí presente. Indudablemente que no podemos descuidar. ¿Por qué? Porque al momento y de lo que el Ejército de Liberación Nacional está ocupando territorios ya desde las cercanías de la población de la ciudad de Tumaco frente a la provincia de Esmeraldas y también frente a Sucumbíos. Existe o nacerán nuevas bandas criminales que se posesionarán en la frontera sur, que hasta el momento se conoce que son ya 15 y que son bandas ya que están totalmente descuidadas, descontroladas y que harán lo que ellos a bien tengan y en perjuicio de la seguridad territorial y de la población ecuatoriana. O sea, se convierten en bandas o van a convertirse en bandas delincuenciales, estos sectores que, por decir de alguna manera, emigran de las filas de las FARC, pero están encantados con el negocio de las drogas. Indudablemente, y por eso se les denomina las BACRIM, que son bandas criminales. Aquí se habla solamente de las BACRIM. Entonces, allí ya existe el Ejército de Liberación Nacional, el clan Usuga, que así se denomina, el clan o la banda La Comuna, la Primero de Abril, las Rastrojos, en fin, una cantidad de organizaciones que están totalmente descontroladas, tanto políticamente por el gobierno cuanto militarmente. ¿Por qué? Porque están ocupando ya aquellas zonas que están dejando vacías los miembros de las FARC. Y por otro lado, bueno, pues, ¿cuáles son los daños que nos han causado? Yo estoy de acuerdo con el embajador. Tuve la oportunidad en el año 2000, cuando se firmó el Plan Ecuador y el Plan Colombia, y el Plan Ecuador debía recibir algunas, yo diría, cosas que tenían que rectificar, especialmente en el campo militar. ¿Cuál era eso? De que las Fuerzas Armadas de Colombia no debían presionar o empujar a la guerrilla desde el interior hacia la frontera sur. ¿Por qué? Porque nos causaba tanto daño. Y lo que están posesionándose estas bandas criminales ahora descontroladas van a hacer lo mismo. Y la fuente de alimentación, la fuente de refugio, la fuente de descanso, la fuente logística seguirá siendo el Ecuador. Esa fue un poco la viveza también del expresidente Uribe y también del señor presidente Santos cuando ministro de la Defensa, empujar a las fuerzas de las FARC hacia territorio ecuatoriano. Todo eso tuvo que armar a nuestro ejército y entrar en gastos, como es obvio. Los costos han sido elevadísimos, asambleísta. Se me está terminando el tiempo y por eso, al agradecerle, le damos un abrazo corporativo acá en el panel de la cadena Democracia. Muchísimas gracias, señor general. Si usted puede escucharle a su compañero de armas, Wagner Bravo, el señor general Bravo nos dirá cuál es este momento la misión fundamental de las Fuerzas Armadas para que oiga el señor que busca ser el comandante en jefe, pero que hoy le necesitamos en esa dimensión, que no disimule más, ¿no es cierto? Que no disimule más y apoye un plan severo y contundente de la institución militar en la frontera norte.
me parece que me doy a entender la exigencia que este momento estamos pidiendo al señor presidente Correa. No sé qué opine usted, general. Sí, mi general, un buen día. Yo estoy en la frontera en este momento, en el Palmar, en la Bermeja, en algún lugar, y me siento en una piedra cerca del río y digo, ¿y ahora? En cierta forma, ahora quiere decir que hay una incertidumbre muy profunda en los ciudadanos, tanto colombianos cuanto ecuatorianos que viven en la línea de frontera, y más de los colombianos que viven en la línea de frontera, de qué va a suceder. Y que por lo tanto, ¿quién es el Estado que les va a garantizar a ellos prosperidad y desarrollo? Si antes eran los que ejercían la presión, las FARC, que de una u otra manera con el narcotráfico les daba hasta trabajo a los raspachines de la coca, que podían llegar hasta ganar a 500 o $1,500 de acuerdo a la época de la cosecha, que permitía hacer el contrabando de armamento, de munición, de abastecimientos o también los cuidados medicinales, esa gente se siente en cierta forma desprotegida. Al sentirse desprotegida, las Fuerzas Armadas han estado y estarán permanentemente en esa línea de frontera. Pero, como decía el embajador Carrión, no necesariamente son las Fuerzas Armadas, como lo ha dicho el ministro, que se debe blindar la frontera. Debe haber un plan. Hace unos años se hizo el Plan Ecuador, que no prosperó. Realmente la minería ilegal, supuestamente la íbamos a erradicar, continúa. Al no tener un plan claro, yo había pedido hace unos 3 o 4 años, todavía en servicio activo, que deberían ser el Estado ecuatoriano quien esté acompañando este proceso de paz. Son 4 años, no conozco, no sé si el embajador conoce, si es que el Estado ecuatoriano, con la Cancillería o con cualquier otra autoridad política, se ha acercado a Colombia a decir, oiga, ¿cómo van a implementar esto? Porque repercusiones hay. En este momento, si ya se acabó un conflicto, ya no hay desplazados. Esos desplazados van a volver a su lugar de origen. Y los refugiados que tienen ese estatus en el Ecuador, como lo decía el embajador, van a regresar. Ya no hay causa para que estén en el Ecuador refugiados, porque ya no hay un problema en Colombia. Entonces ellos van a tener que volverse migrantes. Los vamos a aceptar con la capacidad que tiene el Aguario, el Putumayo y unas diferentes zonas. Va a tener la capacidad del Estado colombiano en la parte sur de poder tener contacto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas para que nosotros no hagamos el trabajo solos. Tiene que hacerlo el trabajo las Fuerzas Armadas colombianas, pero ese trabajo tiene que ir, como lo decía el embajador también, con mucho del apoyo del centro del país, de Quito, Guayaquil, Cuenca, como se lo habla geopolíticamente, hacia las fronteras. Hagamos fronteras vivas reales, tomando en cuenta que ahora si se termina un conflicto, va a continuar el narcotráfico, posiblemente va a haber mayor anarquía en esa situación. Aquellos excombatientes de las FARC que no van a tener un cargo político en determinado momento, no van a dejar simplemente. Eso pasó en la 10ª conferencia guerrillera, que ellos tienen muchas preocupaciones. Con 2 millones de pesos que creo que les van a dar, no creo que las personas que han vivido de 12, 14, 16 años, que fueron formados en la violencia, que no saben nada más que coger un fusil, hacer una explosión o imponer la fuerza, hoy puedan reeducarse rápidamente. Eso nos va a tomar, como bien lo dice el embajador, mucho tiempo. Y por lo tanto, el Ecuador responsable, y como usted lo decía, el presidente aquí, que es responsable de la constitución de la seguridad y el desarrollo de los ecuatorianos, debe tener claro un equipo de trabajo que deba permitirle a las Naciones Unidas posiblemente tener hasta observadores de la línea de frontera, tener recursos extras que nos permita mover el último pueblito que es nuestra comunidad pescadores que queda frente a Candelilla Mar de Colombia, que se desarrolle, porque si no ellos van a buscar qué hacer. Como digo, en este momento me encuentro yo en una piedra a lo largo del río y digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Esperemos que las FARC y la violencia no permitan que se nos vuelva una anarquía, porque quienes ya de una u otra manera fuimos afectados con este problema de cerca de 60 años de la guerrilla, fuimos los ecuatorianos. Hoy tenemos la oportunidad de crear realmente una frontera de paz, tomando en cuenta de que Colombia va a desarrollarse económicamente, digo yo, con todo este proceso muy rápidamente, y por lo tanto también el cambio, la situación cambiaria, el trabajo, la frontera donde estaban las guerrillas en Ipiales, con el centro y la capital política del Ecuador, está a 4 horas de camino. Tenemos, como decía el embajador Carrión, 500,000 de colombianos, que qué bueno que vengan a ayudar al desarrollo del país, pero ellos cambiados de civil, como una persona común y corriente, pero que han estado viviendo 30 o 40 años en la violencia, ¿será que no vienen al Ecuador a hacer violencia también? ¿Sí? Y eso amerita
¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el seguimiento? Es urgente, desde mi punto de vista, de que haya un organismo creado, como se crean ahora organismos, que esté vigilante sobre ese proceso de paz. Si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. No vaya a ser lo que ha pasado en Centroamérica, que es un problema de seguridad nacional, todos aquellos que fueron desmovilizados, de las guerrillas y de las Fuerzas Armadas, incluido el narcotráfico, lo que le llaman ahora las maras. Si vamos a Guatemala, a Honduras, es un problema de seguridad nacional interno, en el cual está siendo afectada a toda la sociedad ecuatoriana. Ahora vamos a observar todas las generaciones ecuatorianas, el plan, el programa, el dispositivo, la estrategia del jefe, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, rol reclamado por el señor presidente Correa. Ahora queremos verle. ¿Usted quiere terminar el programa, ex embajador? Sí, muchísimas gracias, mi querido Gonzalo. Yo siempre que abordo y tengo la oportunidad de hablar sobre estos temas en medios de comunicación, nunca dejo de mencionar que debemos pensar en la población de la frontera. Para nosotros resulta muy cómodo, desde Quito, usted muy elegantemente encorbatado, yo no, lamentablemente, pero desde aquí las cosas se ven diferente. Y el general Bravo no me va a dejar mentir porque él ha estado ahí. La vida de esa gente merece una vida mejor, merece tener dignidad, merece tener medios de qué vivir en seguridad y vivir en paz. Y por eso es que creo que nosotros, ecuatorianos, por supuesto, en lo que nos corresponde, debemos hacer todos los esfuerzos para que esa población del cordón fronterizo, de las 3 fronteras que yo llamo porque son diferentes en la costa pacífica, en la montaña, en los Andes y también en la Amazonía, puedan vivir en paz, con decencia, con prosperidad y con ausencia de esa terrible vida donde el sonido de un helicóptero hace que las gentes se escondan. Eso merecen nuestros compatriotas que viven en la frontera, y yo creo que aquí en Quito, a la distancia de 4 horas, debemos hacerlo y decirlo todas las veces que podamos. Vuelvo y repito, con el respeto que le debemos al presidente del Estado ecuatoriano, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Miles de personas nos